El aire del amanecer cortaba la piel como si el lago respirara. La niebla se movía lentamente sobre el agua, ocultando lo que debía permanecer olvidado. Isabel avanzó entre los juncos, atraída por un murmullo que parecía venir de todos lados y de ninguno. No era viento, no era eco, era un lamento. Dicen que cuando el lago despierta, las almas que lo habitan buscan un cuerpo donde volver a respirar. Nadie en el pueblo se atreve a mirar su reflejo en esas aguas. Pero Isabel, con la imprudencia de quien no teme a la historia, se inclinó para ver lo que dormía bajo la superficie. Entonces las vio, 3 siluetas flotando, tan quietas que parecían esculturas de sal. Y cuando el sol comenzó a elevarse, las sombras abrieron los ojos. El eco del agua parecía seguir a Isabel hasta la casa que había alquilado en la colina. Cada paso resonaba como si el lago respirara dentro de sus paredes. Al abrir la ventana, el aire húmedo trajo consigo un murmullo distinto, una voz casi humana que susurraba su nombre. En el espejo del tocador, vio por un instante 3 sombras pasar detrás de ella. No había nadie, solo la sensación helada de que algo había cruzado el umbral. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno de investigación, la tinta comenzó a correr sola, formando 3 nombres: María, Elena y Sofía. Isabel sintió entonces que la historia que vino a estudiar ya la había estado esperando desde antes de nacer. Al amanecer, Isabel fue al pueblo. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas, y en cada ventana un crucifijo torcido colgaba hacia el suelo. Nadie quería hablar del lago. En la iglesia encontró al anciano don Elías limpiando un banco. Sus manos temblaban al oír el nombre de las Pascualas. «No son leyenda», murmuró sin mirarla. «Son las hijas del agua, y el agua siempre reclama lo suyo». Cuando Isabel intentó preguntarle más, el anciano retrocedió, mirando hacia la puerta con terror. Un sonido lejano, como un suspiro bajo la tierra, atravesó el silencio. Esa tarde, Isabel caminó hasta el lago con un joven pescador llamado Miguel, el único que aceptó acompañarla. El viento soplaba con fuerza, levantando olas pequeñas que parecían susurrar secretos. Miguel le contó que, en noches sin luna, las Pascualas suben a la orilla y lloran por aquel que las traicionó. Isabel sintió compasión más que miedo, pero cuando vio su reflejo en el agua, las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran suyas. 3 rostros lloraban con ella, reflejados bajo la superficie, como si el lago recordara cada lágrima derramada. Esa noche la tormenta estalló. El agua golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Isabel despertó sobresaltada al escuchar un cántico femenino, dulce y lúgubre, que venía desde el lago. Salió descalza bajo la lluvia. El viento le arrancaba la respiración. Las luces del pueblo se habían apagado. Frente al lago, 3 figuras envueltas en niebla cantaban un himno antiguo, uno que no pertenecía a los vivos. Cuando Isabel dio un paso más, el agua pareció elevarse, formando manos que la invitaban a acercarse. Era un llamado, un reencuentro de sangre y destino. La mañana siguiente amaneció muda. El pueblo entero parecía contener la respiración. Isabel regresó a la orilla del lago, pero el agua estaba quieta. Demasiado quieta, como si observara. De pronto, entre los juncos, vio una cinta blanca flotando. La tomó y una voz femenina susurró detrás de ella: «No era nuestra culpa». «¡Oh! ¡Ah!». Giró de inmediato, pero solo vio el reflejo de 3 mujeres de pie en el agua, con rostros tan tristes que el corazón se le heló. No eran sombras,
eran presencia. Isabel comprendió que había despertado algo dormido demasiado tiempo. Esa tarde, Isabel volvió al pueblo buscando respuestas. Nadie la miraba a los ojos. En la taberna, los hombres callaban al escuchar su voz. «Las pascualas son castigo», dijo una mujer vieja, apartando su copa. Se arrojaron al lago por amor, pero lo que salió del agua no fueron sus cuerpos. Isabel sintió que algo más se ocultaba en la historia, el nombre del hombre que las traicionó. En un mural antiguo del lugar halló su retrato borrado, pero el nombre aún visible bajo la pintura descascarada: Vargas, su propio apellido. El descubrimiento la atormentó. En su habitación, Isabel encendió velas y desplegó los documentos que había traído del archivo histórico. Entre las hojas húmedas, encontró una carta escrita con tinta desvaída. La confesión de un hombre que amó a las 3 hermanas y las condenó a la muerte. Su nombre: Rafael Vargas, su antepasado directo. La carta terminaba con una frase rota: «Si algún día regresan, que el agua me lleve a mí también». En ese instante, el viento apagó todas las velas, y en la oscuridad 3 voces al unísono dijeron: «Ahora lo harás tú». Esa noche el lago volvió a llamarla. Isabel bajó sola, guiada por una fuerza que no entendía. El agua se agitaba sin viento. 3 figuras esperaban de pie sobre la superficie, como si el agua las sostuviera. No había ira en sus ojos, solo un cansancio antiguo. «No buscamos venganza», susurró la del centro, «solo verdad». Isabel dio un paso al frente, temblando. «¿Por qué yo?», preguntó. Y las 3 respondieron al unísono: «Porque tu sangre nos traicionó, y solo tu sangre puede liberarnos». El amanecer encontró a Isabel aún frente al lago. Las figuras ya no estaban, pero en la arena había 3 marcas de pies húmedos que terminaban justo donde el agua comenzaba. En el horizonte, el sol se levantaba sobre un espejo perfecto. De pronto, una corriente helada recorrió sus tobillos. Bajo el agua, 3 manos emergieron lentamente, rozando su piel sin tocarla. No era una amenaza, era una súplica. Isabel comprendió entonces que el destino la había traído allí, no para escribir una historia, sino para terminarla. Las noches dejaron de tener límites. Isabel ya no distinguía los sueños de la vigilia. El sonido del agua se mezclaba con el de su propia respiración, y en el espejo del cuarto, su reflejo comenzaba a moverse sin ella. Una madrugada vio algo imposible: 3 rostros tras el suyo, mirándola desde dentro del cristal. Las pascualas no estaban ya en el lago, estaban en su reflejo. Cuando intentó apartarse, el espejo sudó una fina capa de agua salada. Desde su interior, una voz susurró: «No puedes huir de ti misma». Buscando respuestas, Isabel se dirigió a la biblioteca del convento abandonado. Allí, entre manuscritos carcomidos, halló un diario firmado por una de las hermanas, María Pascuala. Las últimas páginas hablaban de un juramento, de un pacto sellado con el agua. Si morimos por amor, que el lago nos devuelva la voz para reclamar lo nuestro. Al leer las palabras, el sonido del lago comenzó a resonar dentro de las paredes del convento, como si las piedras recordaran, y en medio del eco, Isabel escuchó una frase que no estaba escrita: «Ese amor aún vive en ti». Isabel regresó al lago al caer la tarde, llevando el diario con ella. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y agua. Cuando abrió el libro, las palabras comenzaron a borrarse, absorbidas por la humedad del aire. El lago la observaba. De pronto, su reflejo en el agua cambió. No era su rostro, sino el de María Pascuala, idéntico al suyo, pero con lágrimas que caían hacia arriba. «Estamos unidas por la culpa»,
murmuró la imagen. Isabel extendió la mano, tocó la superficie y sintió piel. Esa noche, Isabel soñó que estaba bajo el agua. Todo era silencio, salvo un pulso rítmico, como un corazón inmenso latiendo en la profundidad. Frente a ella, las tres Pascualas flotaban unidas por las manos, iluminadas por una luz azul que emanaba del fondo. Cuando Isabel intentó hablar, burbujas escaparon de su boca transformándose en pétalos blancos. Una de ellas, Elena, se acercó y le tocó el rostro. No temas al agua, teme a la herencia. Y entonces Isabel vio su propio rostro reflejado en los ojos de las tres, multiplicado hasta el infinito. Despertó empapada, aunque no había llovido. En el suelo, junto a su cama, tres huellas mojadas formaban un círculo. El espejo frente a ella estaba cubierto de vapor, y sobre el vidrio se dibujaban lentamente tres palabras. Sangre por agua. Isabel entendió al fin. El vínculo no podía romperse con miedo ni con fe. Sacrificio. En ese instante, una gota descendió desde el marco del espejo y cayó sobre su mano, fría y salada. La casa entera suspiró. Afuera, el lago comenzó a moverse. La tormenta del amanecer arrastró el silencio más denso que el pueblo hubiera sentido jamás. El lago, antes tranquilo, hervía en su superficie. Isabel observaba desde la colina mientras el agua se alzaba como si respirara. Un trueno partió el cielo, y de la oscuridad emergieron tres figuras caminando sobre la espuma. No eran visiones. La carne de los muertos tocaba la tierra. El viento se detuvo. Los perros callaron, y las campanas del pueblo sonaron solas. Las Pascualas habían vuelto. No buscando venganza, sino justicia. El pueblo entero se encerró al verlas. Desde las ventanas, los aldeanos rezaban sin fe. Isabel bajó lentamente hacia la orilla, con el corazón golpeando como un tambor ancestral. María fue la primera en acercarse. Su mirada no era de furia, sino de agotamiento. El agua no olvida, pero puede perdonar, dijo con voz que sonaba como olas. Isabel sintió un temblor en el suelo, y por un instante el reflejo del lago mostró cientos de rostros más. Mujeres que también habían sido traicionadas, esperando ser escuchadas. En medio del silencio, el padre Romualdo apareció con una cruz en alto, gritando plegarias. Pero el viento se lo llevó todo. Las Pascualas lo miraron sin ira, y su cruz se oxidó ante sus ojos, cubierta de agua. No hay redención sin verdad, dijo Elena, avanzando hacia él. El sacerdote cayó de rodillas, llorando, comprendiendo que la fe no podía encerrar lo que era más antiguo que Dios. Isabel se acercó, y las hermanas se giraron hacia ella. La tierra entera parecía contener el aliento. Esa noche, Isabel se quedó junto al lago, incapaz de apartarse. Las Pascualas formaron un círculo sobre el agua, cantando un himno en un idioma olvidado. Cada palabra parecía desatar algo en el aire, una fuerza que hacía vibrar la tierra. El lago comenzó a iluminarse desde el fondo con un resplandor blanco. El ciclo debe cumplirse, dijo Sofía, la menor, con una sonrisa triste. Isabel sintió una presión en el pecho. El agua la llamaba por su nombre verdadero, el que nunca había oído en vida. Cuando el canto cesó, el lago quedó en calma absoluta. Las Pascualas se acercaron a Isabel, y María extendió su mano. Dijo:
El traidor duerme en tu linaje, dijo. Solo tú puedes romper el juramento. Isabel retrocedió, temblando. Comprendió que la sangre de Rafael Vargas aún fluía en sus venas, y el lago la reclamaba como pago. No quiero morir, susurró. No morirás, respondió María, pero tampoco volverás a ser de los vivos. Las tres hermanas la rodearon, y el reflejo del agua comenzó a subir, envolviéndolas. La madrugada trajo un olor a hierro y humedad. Isabel despertó con la sensación de tener agua en los pulmones. En la pared, la pintura se había agrietado, dejando ver un retrato oculto bajo el yeso. Un hombre con su mismo rostro, vestido con ropas del siglo pasado. En la esquina inferior, una firma corroída. Rafael Vargas. Su antepasado, el amante de las tres hermanas. Al tocar el cuadro, un torrente de imágenes inundó su mente. Besos a escondidas, promesas rotas, tres cuerpos cayendo al lago al amanecer. Isabel comprendió entonces que él las había traicionado y ella debía pagar por su culpa. Desesperada, Isabel fue a buscar a don Elías. Lo encontró frente a la iglesia, arrodillado bajo la lluvia, rezando con los ojos cerrados. «¡Lo sabías!», le gritó ella. «¿Sabías quién era yo?». El anciano la miró con una tristeza infinita. «Eras la última sangre del traidor», murmuró. «Por eso el lago te llamó». Isabel cayó de rodillas. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Cumplir el juramento», respondió él. «Darle al agua lo que le pertenece». Entonces, sin más palabras, don Elías se arrojó al lago, dejando tras de sí un eco que no era humano. El cuerpo de don Elías nunca salió del agua. Isabel observó las ondas disiparse hasta el silencio. Entonces escuchó una voz conocida, dulce y antigua. «Era María. Él solo intentó protegerte». Pero el juramento exige equilibrio. A sus pies, el agua comenzó a formar círculos concéntricos que giraban en torno a su reflejo. En el centro apareció la imagen de Rafael Vargas, su antepasado, encadenado al fondo del lago. «Libéralo o únete a él», dijeron las tres hermanas. El viento se volvió gélido y la superficie se abrió como un ojo que despertaba. Esa noche, Isabel encendió una hoguera frente al lago. Arrojó al fuego los documentos, el diario y el retrato. Las llamas reflejaban tres figuras a su alrededor. «¿Qué quieren de mí?», gritó. «Verdad», respondió Sofía. «Que la historia se cuente completa». Entonces, entre el humo, Isabel vio la escena final. Rafael prometiendo amor eterno a cada hermana por separado, jugando con sus vidas. Cuando ellas descubrieron la mentira, eligieron morir juntas para unir sus almas. «El amor no nos mató», dijo María. «Nos mató la traición». El fuego se extinguió al instante, sin viento. Cuando el fuego murió, el lago brilló con un resplandor interno. Isabel se acercó y las aguas se abrieron ante ella, mostrando un túnel de luz azul. Las pascualas extendieron sus manos. «Si entras, el ciclo termina», dijeron. «Pero no volverás igual». Isabel respiró hondo, mirando la superficie. En ella vio su reflejo dividido en dos. Una mitad humana, otra espectral. «Que el agua decida», susurró. Dio un paso y se hundió sin resistencia. El lago la recibió con un silencio que parecía eterno, y entonces sonrió. El aire de la medianoche estaba cargado de una quietud inquietante. Isabel descendió por el sendero empapado, guiada por un brillo azulado que emanaba desde el centro del lago. No había rastro de las tres pascualas.
pero algo la llamaba desde el fondo, una presencia innegable que la arrastraba hacia el agua. Al llegar a la orilla, vio que el agua ya no reflejaba el cielo. Ahora las estrellas parecían caer hacia ella desde el abismo. Las voces se alzaron al unísono, suaves como una marea lejana. El sacrificio se completa. El ciclo termina esta noche. De repente, las 3 pascualas emergieron del agua, sus cuerpos flotando sin tocar el suelo. Esta vez no eran fantasmas ni espectros, sino figuras corpóreas, llenas de una luminiscencia imposible. María, la mayor, se acercó a Isabel con una mirada serena. «Has llegado al final de tu viaje», dijo. «El agua ya ha reclamado lo que le pertenece, y nosotros hemos cumplido nuestra promesa». La voz de Helena, suave pero firme, dijo: «El ciclo no solo lo rompes tú, debes ofrecer tu alma, unirse a la nuestra, para que todo quede en equilibrio». Isabel miró sus manos, temblorosas. La sangre de Rafael Vargas, su ancestro, ya no la quemaba, pero al mirar al agua, una visión le atravesó la mente. Vio a sus antepasados atrapados en una espiral de amor y traición, condenados a vivir en las profundidades del lago. Las voces se alzaron nuevamente, esta vez suaves pero inquebrantables. «Para que el ciclo se cierre, debes dar lo que más temes perder». Isabel comprendió entonces que su sacrificio no era solo físico, sino era solo físico, espiritual. Era el peso de un linaje que no podía ser borrado. Un suspiro helado recorrió el aire, y las 3 pascualas se acercaron más. Sofía, la más joven, tomó la mano de Isabel. «No es el fin, es el comienzo», dijo con voz tranquila. Isabel sintió una presión en el pecho, como si su alma se estuviera separando de su cuerpo. La fuerza del agua la rodeó por completo, y entonces, con un susurro de agua salada, las 3 hermanas la sumergieron en el lago. Durante un largo segundo, el mundo se apagó. Las aguas la arrastraron hacia un abismo de oscuridad. No había miedo, solo aceptación. Isabel despertó en la orilla, como si nada hubiera pasado. El sol ya comenzaba a salir, y el lago estaba tranquilo, casi como si nunca hubiera sido escenario de nada sobrenatural. Pero algo en ella había cambiado. Cuando miró al agua, ya no vio su reflejo. Vio las 3 hermanas sonriendo, libres, su alma conectada a la suya para siempre. «El ciclo se ha cerrado», dijeron al unísono. Isabel comprendió que no era su fin, sino un renacimiento. El lago, el agua y la verdad habían tomado su tributo, pero ella, finalmente, había encontrado la paz. El amanecer llegó como una promesa rota. Isabel despertó junto al lago, su cuerpo aún empapado, pero con una sensación extraña. La piel de su rostro parecía distinta, más suave, más ajena. El sol bañaba el agua con tonos dorados y plateados, pero el espejo del lago no le mostró su rostro, sino las sombras de las 3 pascualas. Al mirarlas, sintió que algo había cambiado profundamente en su ser. El agua ya no era solo el medio entre los vivos y los muertos, era el hilo que los unía eternamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó con la voz quebrada. Las 3 hermanas respondieron al unísono: «Te has convertido en parte del ciclo». Isabel regresó al pueblo, pero nada era igual. Las casas parecían más viejas, el aire más pesado. El tiempo había perdido su forma, como si hubiera sido alterado por algo que no podían ver, pero todos podían sentir. Cuando la gente del pueblo la miró, sus ojos reflejaron un temor antiguo, como si recordaran la presencia de las pascualas sin saber por qué. Nadie hablaba, pero todos sentían que algo había cambiado para siempre. «¿Qué nos espera ahora?»,
murmuró Isabel mientras miraba a los habitantes. Aquellos que antes le habían cerrado la puerta, ahora la observaban con una mezcla de respeto y miedo. Esa noche, el viento comenzó a soplar con fuerza, como si el propio aire quisiera contar una historia olvidada. Isabel se paró frente al lago, su reflejo finalmente visible. Pero esta vez no estaba sola. Las tres Pascualas se hallaban a su lado, su presencia ahora tangible, como si la línea entre lo muerto y lo vivo ya no existiera. ¿Qué es lo que buscamos?, preguntó Isabel. Reconciliación, respondió María, con voz suave, pero también la verdad que solo el agua puede dar. En ese momento, el viento se calmó y el lago se volvió un espejo, reflejando un futuro incierto, pero prometedor. Isabel dio un paso hacia adelante, sabiendo que su destino ya no dependía de los vivos, sino del agua que la unía con los muertos. Las semanas pasaron, pero el cambio fue innegable. Isabel ya no sentía el peso del mundo de antes. Las voces en el viento, los susurros entre las hojas, se convirtieron en su compañía. Había escuchado las historias del pueblo, los murmullos sobre las Pascualas y su linaje maldito, pero en sus ojos ya no había miedo. Había una paz ancestral. Una noche, al borde del lago, Isabel vio a un hombre acercándose. Miguel, el pescador. Su rostro reflejaba algo más que sorpresa. Era el reconocimiento de un ciclo cerrado. ¿Has cambiado?, le preguntó. Isabel sonrió levemente. Sí, pero el agua no me deja ir. Y tú tampoco, Miguel. Sin comprender del todo, la miró por un largo rato, finalmente asentando con respeto. Nunca entenderé todo esto, dijo, pero estaré aquí, junto a ti, donde el agua se encuentra con la tierra. El ciclo que comenzó con tres hermanas, un amor perdido y una traición, terminó en la quietud del lago. Las Pascualas, ahora libres, ya no necesitaban venganza. Y aunque Isabel nunca olvidó lo que sucedió, ni la oscuridad del agua, ella había encontrado algo que ni siquiera las sombras podían quitarle: su lugar en la historia, su paz. El lago ya no era solo un reflejo de lo que fue, sino de lo que podría ser. Y cuando los muertos caminan, como las tres Pascualas, ya no es el fin, sino el comienzo de una nueva era. El agua sigue siendo el hilo entre los vivos y los muertos. Y Isabel, con su alma transformada, sigue siendo parte de ese ciclo eterno,